Con una de sus pecosas y potentes arpas, cogió una hoja de papel y pasó revista a sus compromisos del día. A las 8:30, el secretario del departamento deseaba celebrar otra conversación acerca de cómo emplear paisanos en lugar de policías para ciertos servicios especiales, pues un comité cívico había llegado al convencimiento de que ello contribuiría a que el departamento funcionase sobre bases más prácticas. Pero ¿cómo se iba a lograr su práctico funcionamiento sin poder determinar con certeza sus actividades? Una manifestación de protesta, un túmulo sin importancia, una imprevista invasión de maleantes, la visita de un personaje extranjero que no le fuese simpático a determinados grupos, podría acabar con los fondos consignados en el presupuesto para cubrir una semana de sueldo a los agentes. A las 9, Hill debía discutir un nuevo método de dactiloscopía con el encargado del laboratorio de lo criminal. Si al menos, pensó Hill, pudiéramos reformar las mentes enfermas tan eficazmente como hemos inventado medios para descubrir sus deformidades. De ese modo, sí que cabría la esperanza de reducir el presupuesto. A las 9:30 debía recibir al director de una radioemisora local. Hablarían de un programa hecho en elogio del departamento, cosa, por lo menos, poco frecuente. La conducta de la prensa solía ser la contraria, exagerar las más mínimas faltas para hacer más alarmantes los encabezados. Al principio de su carrera, esta aparente parcialidad de la prensa había enfurecido a Hill. Ahora comprendía que el hecho de que fueran permitidas las críticas del sistema policíaco era un síntoma saludable de aquel país que tanto reverenciaba. Aún así, había ocasiones en que anhelaba decir, está bien, arrojaremos nuestra insignia al cubo de la basura y nos iremos de pesca durante 48 horas. Veremos entonces qué es de la ciudad. Flanner, el sargento de la enfermería, vendría a traerle el informe sobre quién de los agentes padecía dolores de espalda o heridas de arma blanca, quién había recibido un puntapié en la ingle propinado por alguna prostituta ebria o sufrido la rotura de la nariz en una riña habida con alguien que hubiera creído necesario demostrar su resentimiento contra la autoridad. A las 10, Hill recibiría a Willets, asesor jurídico del departamento, para tratar de la epidemia de academias de arte con modelos. El fotógrafo aficionado podía llevar sus aparatos a estos lugares y fotografiar a las modelos en mayor o menor grado de desnudez. Era un arte, aseguraban los propietarios, pero sus clientes empezaban ya a olvidarse de traer las cámaras consigo y las modelos eran cada vez más jóvenes. La sección de moralidad pública informaba que 2 muchachas de 16 años estaban complicadas en el asunto. A las 11 vendría Martín del servicio secreto con los últimos informes sobre los musulmanes negros. Algunos de los dirigentes de esta secta, según le habían dicho a Hill, propugnaban la acción directa contra los blancos. Afortunadamente, pensó, el número de sus adeptos era todavía pequeño. A las 11:15 recibiría a una asociación de comerciantes modestos, furiosos por el creciente número de hurtos que se cometían en las tiendas. Esta clase de hurtos era el más singular de los delitos, porque entre quienes los cometían escaseaban los verdaderos profesionales. Tales hurtos se originaban sencillamente en la naturaleza humana, dominada por el instinto primario de hacerse de algo a cambio de nada. Las viejecitas, en especial, eran propensas a esta debilidad, y muchas veces también lo eran las señoras que contaban con gruesa cuenta corriente y un esposo trabajador. Al ser sorprendidas, su respuesta era casi siempre la misma. Pero si yo no tenía la intención de llevármelo, vaya usted a saber cómo vino a dar entre las demás cosas que llevaba. Los periodistas vendrían con toda seguridad poco antes de las 12 para saber algo más sobre la compañía de danzarines africanos recién llegados a la ciudad. ¿Obligaría Hill a las bailarinas a cubrirse los senos? La controversia daba a los periódicos materia para algunos artículos, pero Hill habría querido que el asunto no hubiera quedado en manos de la policía. Siempre lo maldecirían, fuese cual fuese su decisión. Aparecería en algún periódico otra caricatura de Hill
en figura de león, esta vez quizá mordiendo malhumoradamente un taparrabo, y los editoriales de prensa lo llamarían puritano, ignorante verdugo del arte. Pero si optaba por lo contrario, el alcalde lo llamaría por teléfono, y el alcalde había sido elegido por el pueblo, parte del cual tenía por lascivos los bailes de aquella compañía, considerándolos como una ofensa a nuestra ciudad. Y Gil había sido nombrado por el alcalde. Trabajando con él, Gil había dejado la ciudad tan limpia como la que más. Él compadecía a determinados jefes de policía, conocidos suyos, quienes, por una especie de ósmosis, se habían corrompido tanto como sus alcaldes. Justamente antes del almuerzo, recibiría a la delegación de una sociedad local que se hacía llamar Comité Pro Libertades Cívicas. Este se quejaba porque uno de sus socios había sido arrestado por hacer uso de estupefacientes. El comité mantenía que a ese hombre lo venían acosando a causa de sus opiniones políticas notoriamente comunistas. Muy bien. Aquí tenía su historial para que lo viera la delegación. En él figuraban 30 arrestos sufridos por el tío en 11 ciudades por toxicómano. Incluso podrían examinar las cicatrices que tenía en los brazos, si así lo deseaban. Luego el almuerzo. Gil se estremeció al pensarlo. A causa de su burocrático trabajo, había engordado 5 kilos y él había jurado que no habría policías gordos en el departamento. Los tiempos del policía de nariz amoratada, gorra echada hacia atrás, barriga plegada sobre el cinturón y de gigantesca y ajamonada mano metida en la caja de puros, habían pasado a la historia. Aquellos policías del cine mudo eran tan anacrónicos como los coches policíacos tirados por caballos. Pensando en tales policías, Gil se preguntaba de qué forma, con su actitud cachazuda, se hubieran manejado con los 5 animales salvajes de los llamados delincuentes juveniles que hacía poco atacaron a 2 familias que merodeaban en un parque. La edad de los atacantes oscilaba entre los 15 y los 18 años. Después de haber hecho perder el conocimiento a ambos maridos con bates de béisbol, habían violado a las mujeres. Esto había ocurrido en este país que él tanto amaba, y aumentaba su indignación saber que uno de los cabecillas estaba en libertad condicional y otro había salido del reformatorio del Estado bajo caución. Algunas veces le costaba trabajo reprimir la amargura que experimentaba cuando veía que un número cada vez mayor de personas, no delincuentes profesionales, escupían en el rostro a su querida patria. Por el criminal empedernido que en la guerra personal librada por Gil debiera, lógicamente, ser su antagonista, sentía, aunque en contadas ocasiones y a pesar suyo, cierto respeto, pero el conflicto venía sufriendo una transformación. Una plaga odiosa se había extendido por la nación. Quedaba una entrevista para la cual Gil no había fijado hora determinada. Le aterrorizaba la inevitable necesidad de celebrarla. Esta mañana, durante la misa, había estado observando a su viejo amigo el inspector Timothy Hardy, mientras éste ayudaba al sacerdote. De ordinario, el espectáculo que ofrecía Hardy, cuyo aspecto físico era el de un bloque de cemento, en tanto iba y venía pesadamente frente al altar, animado de la feroz determinación de conducirse con delicadeza, proporcionaba secreta diversión a cuantos asistían a la misa especial de la policía. Empero, esta mañana Gil no lo había encontrado divertido. Solo pudo pensar en lo que tendría que acabar por decirle a Hardy. Después de la misa, Gil se reunió con su amigo en la escalinata de la catedral y le dijo sencillamente: ¿podrías pasar esta mañana por mi oficina? Y Hardy, bajando la cabeza con el mismo gesto de humildad que tenía ante el altar, limitóse a responder: claro. Era suficiente. Los 2 hombres se habían sentido turbados porque ambos sabían el motivo de la entrevista, la que podía poner fin a una amistad que había perdurado desde que empezaron a trabajar juntos. ¿De qué modo pensaba Gil ahora? ¿Voy a decirle a un hombre a quien quiero como a un hermano que ha llegado su fin? ¿Cómo voy a decirle a Tim Hardy, que sabe de sobra que las balas no siempre pasan de largo silbando inofensivamente, que no es cierto que solo causen, como en la televisión, un ligero rasguño en el hombro, que ya no servirá más en la sección contra robo a mano armada? Podría insinuarle un prolongado descanso, pero él adivinaría mis intenciones.
podría yo hacer algunos cambios para darle un trabajo donde no le puedan hacer daño y, lo que es todavía más importante, donde él no pueda hacer daño a otros, pues tiene deshechos los nervios, pero también en ese caso comprendería. Además, un trabajo así le partiría el corazón.